Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver los resistores y sus valores. Vamos a ver qué es esto de los resistores y vamos a ver cuáles son los más típicos y luego vamos a ver cómo obtener sus valores de resistencia, es decir, los ohmios, mediante una banda de colores, mediante una numeración o mediante una combinación de números y letras. Pero eso lo vamos a ver lo último. Vamos a empezar por ver qué es esto de los resistores. Y nos dice que un resistor es un componente diseñado específicamente para que tenga cierta cantidad de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el resistor es aquel componente que está diseñado para que tenga una resistencia. Recordar que la resistencia se opone a la corriente. Bueno, pues es eso lo que es un resistor, aquel componente que se opone a la corriente. Ahora, tenemos dos categorías principales. Tenemos los fijos y tenemos los variables. ¿Qué son los fijos? Bueno, pues como su nombre indica, los fijos nos van a dar una cantidad de resistencia, pero ese valor nosotros no lo vamos a poder cambiar en ningún momento. En cambio, los variables, como su nombre indica, nos van a dar una cantidad de resistencia, pero ese valor nosotros lo vamos a poder cambiar en cualquier momento. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver los fijos. Los variables los vamos a ver en el siguiente vídeo, ya que si los vemos en este vídeo, al final este vídeo se va a alargar más de lo debido, puede convertirse en un vídeo pesado y que al final la gente no lo vea. Y a mí eso no me interesa. A mí me interesa que se vean todos para que se aprenda bien esto de la electrónica. Vamos a ver cuáles son estos resistores fijos. Aquí os estoy mostrando cuáles son los resistores más típicos o más comunes que nos podemos encontrar en las placas electrónicas. Como podéis ver aquí, tenemos el chip resistor con película metálica, tenemos resistores de composición de carbón, tenemos matriz de chip resistor, tenemos resistores en red, que son estos dos de aquí, y luego también tenemos conectores radiales para inserción en tarjetas de PC. Bueno, pues tenemos muchos resistores y estos son los más comunes. Ya veis qué aspectos tienen cada uno. Ahora, vamos a centrarnos un momento en estos de aquí, en los de composición de carbón. ¿Qué podemos ver a simple vista? Bueno, pues vemos que tienen unos colores. Estos colores se llaman banda de colores y estos colores nos van a ayudar para averiguar cuál es el valor de la resistencia de estos resistores en concreto. En cambio, aquí vemos unos números y estos números no quieren decir que sean el valor de la resistencia, es decir, 105 ohmios, 106 ohmios y 102 ohmios. No, pero estos números nos van a ayudar para saber cuál es el valor de la resistencia de estos resistores en concreto. Ahora, ¿por qué aquí usamos números y aquí usamos colores? Bueno, pues porque aquí tenemos una superficie suficiente como para escribir un número. Aunque no sea el valor de la resistencia, sí que nos van a ayudar para saber cuál es el valor de la resistencia. En cambio aquí tenemos una superficie muy pequeña y no podemos escribir prácticamente un número. Además, estos de composición de carbón tienen una tolerancia, como vamos a ver enseguida. Entonces hay que escribir más y prácticamente no se va a leer. Y puede que se borre algún número o parte de un número y ya no sepamos realmente cuál es el valor de la resistencia. Entonces aquí es más fácil colocar bandas de colores que vayan de un lado a otro para saber cuál es el valor de la resistencia. Si se borra parte de la banda, vamos a tener el resto de la banda que nos va a indicar de qué color es. Aquí tenemos 4 colores, pero también podemos tener 5. Ahora, ¿qué podemos ver a simple vista de estos de composición de carbón? Bueno, pues que tienen unos conectores, unos pines o unas patillas. Y estos de aquí no tienen esos conectores, esas patillas o esos pines. ¿Para qué sirven estos conectores, estas patillas o estos pines? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Voy a intentar dibujar los resistores de composición de carbón. Este de aquí, mal hecho, pero es este. Bueno, para que os hagáis una idea. Este de aquí es este de aquí. Bueno, ¿para qué sirven estas patillas, estos conectores o estos pines? Bueno, pues nosotros estas patillas simplemente las doblamos y las introducimos dentro de unos agujeros que va a tener la placa electrónica. Digo que va a tener unos agujeros porque realmente cuando nosotros estemos creando la placa electrónica, vamos a dejar aquí unos agujeros para colocar ciertos componentes electrónicos. Y uno de ellos va a ser este resistor en concreto. Bueno, pues nosotros vamos a dejar los agujeros exclusivos para que entre este resistor en concreto. Bueno, pues como digo, doblamos estas patillas, las introducimos dentro de estos agujeros que están en la placa electrónica, luego le damos la vuelta a la placa electrónica y soldamos para que queden conectados las patillas de este resistor con los conductores que tenga la placa electrónica. Y así queda todo en conexión. Para eso se emplean las patillas. Ahora bien, si estos no tienen estas patillas, estos conectores o estos pines, ¿cómo colocamos nosotros estos dispositivos electrónicos en las placas electrónicas? Bueno, pues estos dispositivos electrónicos tienen en la parte inferior una placa metálica. Voy a intentar dibujarla. Como digo, tienen una placa metálica. Y luego aquí, en la placa electrónica, vamos a dejar también una placa metálica realmente. ¿Para qué? Para luego nosotros poder soldar este dispositivo aquí, en esta parte de aquí.
aquí hemos dejado una placa para que encaje este resistor en concreto. Entonces, simplemente nosotros soldamos esta de aquí con esta de aquí. Ahora bien, esta soldadura no se hace por la parte inferior como hemos hecho con las patillas. Las patillas las hemos doblado, las hemos introducido en los agujeros, luego le hemos dado la vuelta a la placa electrónica y hemos hecho la soldadura por la parte inferior. Pero aquí no, aquí la soldadura se hace en la parte superior de la placa electrónica. Por eso, este tipo de dispositivos son de la tecnología de montaje superficial, como vemos aquí, SMD de sus siglas en inglés. Porque realmente la soldadura va por la parte superior de la placa electrónica y no por la parte inferior como hemos visto con las patillas. Este de aquí tiene patillas realmente, pero estas patillas no se introducen en ningunos agujeros. Simplemente la placa electrónica, y voy a intentar hacer aquí otra placa electrónica, pues aquí va a tener unos conectores exclusivos para que encaje perfectamente este dispositivo que tenemos aquí, este dispositivo electrónico. Bueno, pues como digo, bien hecho, estos conectores se sueldan a estas patillas de aquí, pero por la parte superior de la placa electrónica, porque es de montaje superficial. Una cosa más a decir de las placas electrónicas, y es que el ancho de las placas son muy finas realmente en comparación con la largura de los conectores que tenemos aquí. Estos conectores tienen unas patillas que son muy largas, entonces quiero decir que nosotros cuando ya hayamos colocado este resistor aquí y lo hayamos soldado, bueno, pues quedará más o menos así, y nosotros habremos hecho la soldadura en esta parte de aquí, en la parte inferior. Pero el largo de esta patilla sobra realmente, y los demás dispositivos también van a tener estas patillas, y puede que se genere una conexión que nosotros no queremos, entonces simplemente con tijeras esto se corta y se acabó el problema. Bueno, pues ya habéis visto cuáles son los diferentes resistores fijos que nos podemos encontrar, y cuáles son sus aspectos y cómo se colocan en las placas electrónicas. Ahora vamos a ver un poco las vistas internas de algunos resistores, para ver cómo están formados internamente, para entender por qué tienen resistencia estos dispositivos. Y vamos a ver la vista interna del resistor de composición de carbón. Aquí podemos ver que en su interior tiene un compuesto de carbón, como nos está indicando aquí. Realmente este compuesto de carbón es el material resistivo. Y este material resistivo está recubierto por un revestimiento aislante, que es este de aquí. Entonces, dependiendo de la mezcla de este aislante y del compuesto de carbón, vamos a obtener más resistencia o menos resistencia. Es decir, si tenemos más material resistivo, vamos a tener más resistencia. Y si tenemos menos material resistivo, vamos a obtener menos resistencia. Pero estos valores van a ser fijos. Nosotros no lo vamos a poder cambiar de ninguna forma, porque así están construidos. Y luego en la parte externa tenemos un aislante, que suele ser cerámico, para protegernos de lo que hay en su interior. Y luego aquí ya vemos la banda de colores que nos está proporcionando el fabricante para que nosotros sepamos cuál es el valor de la resistencia de este resistor en concreto. Y ya por último vemos aquí las patillas, que nosotros las doblamos, las introducimos en los agujeros de las placas electrónicas, le damos la vuelta y luego ya le soldamos. No se va a explicar mucho más porque realmente no es ámbito de este curso, pero para que sepáis cómo obtenemos nosotros esa resistencia realmente con ese material resistivo. Vamos a ver la vista interna de un chip resistor. Estos ya no tienen patillas, como podemos ver aquí. Estos ya son de montaje superficial, SMD de sus siglas en inglés. ¿Y qué podemos ver aquí? Aquí vemos un sustrato que simplemente es lo que nos va a sostener el material resistivo, que es este de aquí. Y luego este material resistivo está protegido por un recubrimiento de cristal, como nos indica aquí. Y luego ya por último tenemos aquí unos electrodos externos y luego ya tenemos aquí el secundario y aquí el interno. Como digo, no voy a entrar en detalle porque no es ámbito de este curso, pero simplemente para que veáis cómo están formados internamente. Vamos a ver ahora los resistores de película. ¿Qué es esto de película? Bueno, pues aquí podéis ver la base aislante y luego estas líneas blancas que están formando una especie de hélice, realmente es el material resistivo. Puede estar formado por una película de carbón o metálica, como nos está indicando aquí, pero realmente es el material resistivo. Bueno, pues en función de la mezcla de este aislante y de este material resistivo, vamos a obtener diferentes valores de resistencia. Luego ya tenemos aquí el recubrimiento, que simplemente nos está protegiendo de lo que hay en su interior, y luego ya tenemos aquí los conectores. Otro resistor de película es el resistor de red, este de aquí. ¿Qué podemos ver? Pues lo mismo, aquí tenemos el material resistivo que está conectado a unas terminaciones. Estas terminaciones son las que se colocan en la placa electrónica para hacer las conexiones. Y luego ya tenemos un recubrimiento que es el aislante que nos está protegiendo de lo que hay en su interior. Básicamente ya habéis visto cómo están formados estos resistores internamente.
Ahora sí, ahora vamos a ver cómo obtener el valor de resistencias mediante una banda de colores. Vamos a usar la de 4 bandas. ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí os estoy mostrando una tabla de colores. Esta tabla es la que tenemos que tener de referencia, porque aquí vemos que hay unos colores y luego cada color tienen un valor, un multiplicador y una tolerancia. Entonces, para averiguar cuál es el valor de la resistencia de este resistor, pues nosotros vamos a coger los valores de los colores de las dos primeras bandas, así nos lo está indicando. Y luego, la tercera banda es el multiplicador y la cuarta banda es la tolerancia. Rápidamente vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que esta banda es de color rojo, esta de aquí es de color amarillo, esta de aquí es de color marrón y esta de aquí es de color dorado. Bueno, pues vamos a ver cuál es el valor de la resistencia de este resistor en concreto, con esta banda de colores. Como digo, nosotros tenemos que coger los valores de los colores de las dos primeras bandas. Entonces tenemos que saber cuál es la primera banda realmente. ¿Cuál es la primera banda? Nosotros tenemos que ver cuál es la distancia que hay entre un extremo y una banda y cuál es la distancia que hay entre el otro extremo y la otra banda, que casualmente aquí no hay porque ya está pegada al extremo. Pero tenemos que saber cuál es la distancia que hay. Y quien tenga la distancia más pequeña, esa banda va a corresponder a la primera banda. Aquí ya vemos que es esta de aquí, porque la distancia es menor, incluso no tiene distancia alguna, y aquí sí. Entonces ya sabemos que esta es la primera banda, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta. Ahora, ¿cuál es el valor de esta resistencia? Bueno, pues recordad que tenemos que coger los valores de los dos primeros colores de las bandas que tenemos aquí. ¿Cuál es? El color rojo, el primero. Bueno, pues venimos aquí al color rojo. ¿Y cuál es el valor del color rojo? El 2. Bueno, pues nos quedamos con el 2. Ahora, ¿cuál es la segunda banda? De color amarillo. Vamos al color amarillo. ¿Y cuál es el valor del color amarillo? El 4. Bueno, pues nos quedamos con el 4. Ya tenemos el valor de la resistencia realmente. Ahora vamos al multiplicador, que es la tercera banda. Nos dice que es de color marrón. Bueno, pues vamos aquí al color marrón o café y ahora vamos a la columna del multiplicador. Y nos dice que hay que multiplicarle por 10. Bueno, pues le multiplicamos por 10. Y ya nos quedamos con 240 ohmios. Este es el valor de resistencia de este resistor en concreto. Y ahora nos queda la tolerancia y nos dice que es de color dorado. Bueno, pues venimos aquí al color dorado y venimos a la columna de la tolerancia. Y nos está diciendo que tiene más menos 5%. Bueno, pues lo indicamos, más menos 5%. Y esto de la tolerancia lo voy a explicar ahora enseguida qué es. Bueno, pues así se obtiene el valor de resistencia de un resistor en concreto. Y para que lo veáis mejor, vamos a ver otro ejemplo. Antes de nada, deciros que la tabla de colores la tenemos que tener siempre presente, porque nosotros necesitamos estos valores, también necesitamos los multiplicadores y también necesitamos la tolerancia. Entonces, esta tabla hay que tenerla siempre de referencia. La guardáis en algún lado o la buscáis porque es muy fácil de encontrar y ya simplemente la utilizáis. Entonces, vamos a ver cuál es el valor de resistencia de este resistor en concreto. Como digo, nosotros necesitamos saber cuál es la primera banda, porque recordar que necesitamos los valores de los colores de las dos primeras bandas. Entonces, tenemos que saber cuál es la primera banda. Nosotros no podemos empezar a mirar aquí cualquier banda y coger aquí los valores que queramos, sino que tenemos que saber cuál es la primera banda. Y para ello tenemos que fijarnos en la distancia que hay entre un extremo y una banda y la distancia que hay entre el otro extremo y la otra banda. Quien tenga la distancia más corta corresponderá a la primera banda. Pero aquí realmente no se sabe porque la distancia es la misma o prácticamente la misma. Entonces no se distingue muy bien cuál es la primera banda. Si nos ocurre esto, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la primera banda? Tenemos que recurrir ahora a la banda de la tolerancia. ¿Por qué? Porque la banda de la tolerancia solo tiene dos colores, el dorado y el plateado, que se distinguen muy bien del naranja, del amarillo y del gris. Y además, estos dos colores no tienen valores, no se emplean para obtener un valor de la resistencia, solo se emplean para la tolerancia. Y como se distinguen muy bien del amarillo, del naranja y del gris, pues vamos a verlo. ¿Cuál es aquí la cuarta banda? Pues es esta de aquí, porque aquí tenemos el color dorado, que se distingue muy bien del amarillo, como hemos visto. Entonces, si esta es la cuarta banda, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta. Ahora, ¿cómo obtenemos el valor de la resistencia de este resistor? Ya sabemos que estas dos son las primeras bandas y necesitamos sus valores. Bueno, pues vamos a la primera banda. ¿De qué color es? Es amarillo. Y voy a quitar todo esto para que se vea mejor. ¿De qué color es? Como digo, es de color amarillo. Venimos aquí al color amarillo y obtenemos su valor, es el 4. Bueno, pues nos quedamos con el 4. La segunda banda, ¿de qué color es? Es violeta. Venimos aquí al color violeta y cogemos su valor, es decir, el valor 7. Pues nos quedamos con el 7.
Ya tenemos prácticamente el valor de la resistencia, pero ahora nos falta el multiplicador, que recordar es la tercera banda y es para esta columna de aquí. Esta columna nos está diciendo que hay que multiplicar este valor que hemos obtenido con las dos primeras bandas por 1 o por múltiplos de 10. Eso es lo que nos está diciendo el multiplicador. Bueno, pues vamos a la cuarta banda y nos dice que es de color negro. Bueno, pues venimos al color negro y nos está diciendo que el multiplicador es por 1. Bueno, pues multiplicamos por 1, o lo que es lo mismo, no multiplicar por nada. Se nos queda en 47 ohmios. Este es el valor de la resistencia de este resistor en concreto. Y ya nos queda la tolerancia. Nos está diciendo que es de color dorado. Venimos aquí al color dorado. ¿Y cuál es la tolerancia? Para esta columna, más menos 5%. Más menos 5%. Ahora voy a explicar qué es esto de la tolerancia. Entonces, básicamente, ya sabemos cómo obtener el valor de la resistencia. Empleando los valores de los colores de las dos primeras bandas, luego el multiplicador de la tercera banda y luego ya la tolerancia de la cuarta banda. Una cosa rápida a decir de los multiplicadores, y es que realmente el multiplicador nos está diciendo cuántos ceros debemos de agregar a este valor de aquí. Es decir, cuando multiplicamos por 1 no hay que agregar ningún cero. Cuando multiplicamos por 10 hay que agregar un cero. Cuando multiplicamos por 100 hay que agregar dos ceros. Y así sucesivamente, porque realmente estamos multiplicando o por 1 o por múltiplos de 10. Entonces simplemente estamos agregando ceros o no agregando ceros. Pero eso también lo podemos saber con esta columna de aquí, con el valor, porque el valor, aparte de indicarnos el valor del color, también nos está indicando cuántos ceros hay que agregar a este valor en concreto. Bueno, aquí tenemos el color negro, habíamos visto. Si venimos al valor, ¿cuántos ceros nos está indicando que hay que agregar? 0 ceros, es decir, ningún cero, se queda tal cual, 47. Aquí, si fuese marrón, ¿cuántos ceros habría que agregar? Mirando el multiplicador, habría que multiplicar por 10, es decir, 47 por 10. O lo que es lo mismo, 470, es decir, agregar un 0. Pero aquí también nos lo está indicando, hay que agregar un 0. Aquí 2, aquí 3 y así sucesivamente. Entonces lo que quiero decir que realmente lo del multiplicador también lo podemos ver con la columna del valor. Y una cosa más a decir del multiplicador es que aquí también tenemos para el dorado y el plateado multiplicadores. Pero en este caso ya no estamos multiplicando por 10 o por 100, sino que estamos dividiendo o por 10 o por 100. O lo que es lo mismo multiplicar por 0,1 o 0,01. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que aquí también nos podemos encontrar como tercera banda la dorada o la plateada, independientemente de que la cuarta banda también sea plateada o dorada, porque la cuarta banda se emplea para la tolerancia y tenemos estos dos colores. Pero estos dos colores también pueden aparecer en la tercera banda, es decir, como multiplicador. Y eso es para indicar valores de resistencia menores de 10, porque realmente siempre vamos a obtener dos valores de resistencia. Aquí habíamos obtenido el 47. Bueno, pues aquí ya tenemos dos valores. Y como aquí vamos a multiplicar por 0,1 o 0,01, es lo mismo que desplazar la coma una vez o dos veces a este valor de aquí, si tuviésemos como tercera banda la dorada o la plateada. Entonces, como digo, esta banda se emplea para representar valores menores de 10 ohmios. También se podría representar colocando aquí una banda de color 0 para indicar un valor de 0. Pero realmente eso no lo vamos a ver nunca. Entonces, para ver valores menores de 10, la tercera banda tiene que ser o dorada o plateada, porque simplemente está desplazando la coma una o dos veces. Bueno, pues aquí podemos ver el valor de la resistencia de este resistor en concreto. ¿Cómo lo habíamos obtenido? Recordar que el valor de la resistencia realmente viene del valor de los colores de las dos primeras bandas. Aquí teníamos el color amarillo como primera banda. Bueno, pues habíamos obtenido su valor, es decir, el 4. Luego la segunda banda era de color violeta. Y el valor del color violeta es el 7. Bueno, pues así nos lo habíamos quedado con 47. Y luego ya la tercera banda simplemente nos va a indicar si hay que agregar ceros o no hay que agregar ningún cero. En este caso, como es de color negro, venimos a su color y vemos que el multiplicador es por 1. Es decir, que no hay que agregar ningún cero, pero también nos lo está indicando la columna del valor. Es decir, que tenemos que agregar 0 ceros. Y así se ha quedado este valor en 47. Y luego ya por último tenemos la tolerancia. La tolerancia es para esta columna de aquí y es de color dorado y por eso hemos cogido más o menos 5%, que ahora voy a explicar qué es eso de la tolerancia. Bueno, pues una vez que ahora obtenemos este valor, ahora debemos de multiplicar este valor por la tolerancia, como vemos aquí, 47 por 0,05 y obtenemos este valor de aquí, más o menos 2,35. ¿Por qué más menos coma? Porque este valor se lo tenemos que sumar y restar al valor que hemos obtenido con los colores. Para que lo veáis, aquí lo estamos sumando y aquí lo estamos restando. ¿Para qué? Para obtener un rango de valores.
¿Por qué tenemos este rango de valores? Porque realmente el valor de esta resistencia está comprendido entre estos valores de aquí, entre este rango de valores que tenemos aquí. Es decir, si nosotros tuviésemos otro resistor igual, con las mismas bandas de colores, es decir, 47 ohmios con más menos 5%, bueno, pues supuestamente tendríamos dos resistores iguales y cada uno nos estaría ofreciendo 47 ohmios, pero no es así realmente. Nosotros vamos a obtener, por ejemplo, para el primer resistor un valor de 48,9 y para el segundo resistor un valor de 45,4, por daros unos ejemplos. ¿Por qué? Porque, como digo, realmente sí que vamos a obtener un valor fijo, pero ese valor fijo va a estar comprendido en este rango de valores que hemos obtenido con la tolerancia, porque así nos lo está indicando la tolerancia. Es decir, este fabricante ha fabricado este resistor en concreto y nos dice que vamos a obtener un valor de 47 ohmios, pero con una tolerancia del 5%, porque así nos lo está indicando con esta banda de aquí. Y eso quiere decir que no vamos a obtener esos 47 ohmios, sino que vamos a obtener cualquiera de estos valores que tenemos aquí. Porque realmente el valor de estos resistores no es tan preciso, porque tenemos una tolerancia, un rango de valores. Y eso es lo que es la tolerancia. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con la de 5 bandas, es decir, con 5 colores. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que simplemente se ha agregado una banda de color más para indicar el valor de la resistencia. Es decir, los valores de los tres primeros colores son el valor de la resistencia. Luego, la cuarta banda es el multiplicador y la quinta banda es la tolerancia. Cuando vimos las de 4 bandas, los valores de los colores de las dos primeras bandas eran el valor de la resistencia. Luego, la tercera banda era el multiplicador y luego la cuarta era la tolerancia. Pero aquí ya tenemos 3 bandas de colores para indicar cuál es el valor de la resistencia. La cuarta es el multiplicador y la quinta es la tolerancia. Una cosa más a decir de los colores de 5 bandas y es la tabla que vemos aquí. Ahora, esta tabla es diferente a lo que se refiere a la tolerancia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más colores que tienen tolerancia. Tenemos el marrón, tenemos el rojo, tenemos el verde, tenemos el azul, tenemos el violeta y tenemos el gris, aparte del dorado y del plateado. Es decir, ahora tenemos más tolerancias. Y encima, estas tolerancias son más bajas que las que teníamos para el dorado y el plateado. Y eso quiere decir que estos resistores de 5 bandas son más precisos, porque realmente vamos a obtener un rango de valores muy pequeño, más pequeño que si tuviésemos 5% o 10%, porque se trata de 1%, 2%, 0,5%, 0,25%, 0,10% y 0,05%. Es decir, aquí los rangos de valores van a ser más pequeños y por eso son más precisas realmente estas resistencias, estos resistores. Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo rápidamente. Recordar que esta tabla la tenéis que tener siempre de referencia para saber realmente cuáles son los valores, cuáles son los multiplicadores y cuál es la tolerancia. Ahora vamos a saber cuál es el valor de la resistencia de este resistor en concreto. Recordar que tenemos que saber cuál es la primera banda, porque el valor de los 3 colores de las 3 primeras bandas son el valor de la resistencia. Luego ya tenemos el multiplicador y luego ya tenemos la tolerancia. Entonces tenemos que saber cuál es la primera banda. Nosotros no podemos empezar aquí a mirar colores y empezar a coger valores y coger los que queramos. Simplemente tenemos que saber cuál es la primera banda. Entonces tenemos que fijarnos en la distancia que hay entre un extremo y una banda y entre el otro extremo y la otra banda. Quien tenga la distancia más corta corresponderá a la primera banda. Pero aquí nos pasa lo mismo que en el anterior, que realmente no sabemos cuál es la primera banda porque no sabemos quién tiene la distancia más corta, porque realmente parece que es la misma. Aunque parezca esta un poco más larga, parece que es la misma. Entonces no lo tenemos claro. Ahora bien, si ya no sabemos cuál es la primera banda, tenemos que recurrir a la tolerancia, recordar. Pero aquí tenemos un problema, porque aquí ya tenemos más tolerancia. Aquí ya tenemos más colores que tienen tolerancia, es decir, tenemos también el marrón, el rojo, el verde, el azul, el violeta y el gris. También tenemos el dorado y el plateado. Con 4 bandas no teníamos problemas, porque solo teníamos el dorado y el plateado, y eran muy fáciles de distinguir entre el naranja, el amarillo y el gris. Entonces ya sabíamos rápidamente cuál era la cuarta banda, pero aquí no. Aquí tenemos el rojo, que tiene un valor y tiene también una tolerancia, pero aquí tenemos el color marrón y también tiene un valor y tiene una tolerancia. Entonces, ¿cuál es realmente la primera banda? Bueno, pues para verlo, aquí, si os fijáis, tenemos estas 4 bandas que están prácticamente a la misma distancia. Y aquí tenemos la quinta banda que parece que está más separada del resto. Entonces, eso quiere decir que esta es la quinta banda. Aquí tendremos la primera, aquí la segunda, aquí la tercera y aquí la cuarta. Bueno, pues sabiendo eso, vamos a saber cuál es el valor de la resistencia de este resistor en concreto. La primera banda es de color rojo. Venimos al color rojo y ¿cuál es el valor del color rojo? El 2. Bueno, pues nos quedamos con el 2. Luego vamos a la segunda banda. ¿De qué color es? Es de color amarillo.
¿Cuál es el valor del color amarillo? El 4. Bueno, pues nos quedamos con el 4. Y ahora vamos a la tercera banda, porque recordar que para 5 bandas ahora tenemos 3 colores que nos van a indicar cuál es el valor de la resistencia y no 2 como teníamos con las 4 bandas. Cuando teníamos 4 bandas, las 2 primeras bandas correspondían al valor de la resistencia. Luego ya teníamos como tercera banda el multiplicador y como cuarta banda la tolerancia. Pero aquí tenemos 3 colores que nos están indicando cuál es el valor de la resistencia, luego la cuarta es el multiplicador y la quinta es la tolerancia. Bueno, pues como digo, vamos aquí a la tercera banda. ¿De qué color es? Es de color naranja. Venimos aquí y ¿cuál es el valor del color naranja? El 3. Bueno, pues nos quedamos con el 3. Y ya tenemos el valor de la resistencia. Ahora nos falta saber si hay que agregar ceros o no hay que agregar ceros, porque realmente es el multiplicador. El multiplicador nos está diciendo que hay que multiplicar por 1 o por múltiplos de 10. Es decir, o no agregar ningún cero o agregar ceros. Bueno, pues, ¿cuál es el color de la cuarta banda? Es negro. Pues venimos aquí al color negro, venimos al multiplicador y hay que multiplicarle por 1. O lo que es lo mismo, no hay que agregar ningún cero, porque el valor también nos lo está indicando. Bueno, pues este valor se queda tal cual, porque hay que multiplicarle por 1. Entonces, ¿cuál es el valor de este resistor? 243 ohmios. ¿Y cuál es la tolerancia? Que es la quinta banda, que es esta de aquí, es de color marrón. Venimos al color marrón. ¿Y cuál es la tolerancia? Más menos 1%. Bueno, pues lo indicamos aquí, más menos 1%. Y este es el valor de la resistencia de este resistor en concreto. Y para que lo veáis más claro, aquí lo tenéis. ¿Cómo hemos obtenido este valor? Bueno, pues esto corresponde a los valores de los 3 primeros colores que tenemos aquí. Al rojo, que es el 2, al amarillo, que es el 4, y al naranja, que es el 3. Luego ya, si hay que agregarle ceros o no, nos lo va a indicar la cuarta banda, que es el multiplicador. En este caso, como es negro, no hay que agregar ningún cero, o lo que es lo mismo, multiplicar por 1. Y luego ya, la última banda, la quinta, es la tolerancia. Y como es de color marrón, venimos aquí y nos está diciendo que es más menos 1%. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es multiplicar 243 por la tolerancia para obtener este valor de aquí, 2,43. Esto se lo sumamos y se lo restamos al valor original que hemos obtenido, es decir, 243. Y quedaría de esta manera. Aquí se lo sumamos y aquí se lo restamos. ¿Para qué? Para obtener el rango de valores posibles de resistencia para este resistor en concreto. Recordar que si tenemos 2 resistores iguales con las mismas bandas, supuestamente vamos a obtener 243 ohmios. Pero no es así, porque el fabricante nos está diciendo que es un 1%. Es decir, que tenemos un rango de valores para la resistencia. Entonces, en una podemos tener un valor de resistencia de 2,43,5 y en la otra podremos obtener un valor de 241,7, por daros unos ejemplos. Sí, esos valores van a ser fijos, pero si tenemos más resistencias iguales, sus valores estarán comprendidos entre este rango de valores que tenemos aquí. Bueno, pues ya habéis visto qué fácil es obtener los valores de resistencia de los resistores mediante la banda de colores. Ahora vamos a ver cómo obtener la resistencia mediante la rotulación numérica, es decir, empleando solamente números. Aquí lo podéis ver, aquí vemos 105, pero esto no quiere decir que sean 105 ohmios, no. Pero estos valores nos van a ayudar para saber cuál es el valor de la resistencia de este resistor en concreto. Y para ello, aquí vemos 3 números. Bueno, pues los 2 primeros números corresponden al valor de la resistencia realmente. Cogemos el primero y nos lo quedamos, el 1. Cogemos el segundo y nos lo quedamos, es decir, el 0. Ya tenemos el valor de la resistencia porque corresponde a los 2 primeros números. Pero el tercer número nos está indicando cuántos ceros hay que agregar a este valor de aquí, es decir, 5 ceros. Bueno, pues ya habéis visto que no es muy complicado. Simplemente tenemos 3 números, los 2 primeros números nos están indicando cuál es el valor y el tercer número nos está indicando cuántos ceros hay que agregar a este valor en concreto. Entonces el valor es 1.000.000 de ohmios, es decir, 1 megaohmio. También nos podemos encontrar con 4 valores aquí. Es decir, que aquí tengamos otro valor más. Bueno, pues cuando tengamos 4 números, los 3 primeros números nos van a indicar cuál es el valor de la resistencia y el cuarto número nos va a indicar cuántos ceros debemos de agregar a ese valor en concreto. Bueno, pues simplemente eso, que si tenemos 3 valores, los 2 primeros nos van a indicar cuál es el valor de la resistencia y el tercero nos va a indicar cuántos ceros debemos de agregar. Y si tenemos 4 números, los 3 primeros números nos van a indicar cuál es el valor y el cuarto nos va a indicar cuántos ceros debemos de agregar a ese valor. Aquí lo podéis ver con unos ejemplos rápidamente. Aquí tenemos el 100. Bueno, pues nos quedamos con los 2 primeros valores, que es el 10, y luego ¿cuántos ceros hay que agregar? Ningún cero, porque aquí nos lo está indicando con un 0. Bueno, pues el valor es 10 ohmios. Aquí es 101, nos quedamos con el 10, con los 2 primeros valores, y luego ¿cuántos ceros debemos de agregar? 1. Bueno, pues nos quedamos con 100 ohmios. Aquí lo mismo, nos quedamos con el 32 y agregamos un 0. Entonces sería 320. Este de aquí nos quedamos con los 2 primeros, es decir, con el 10, y luego le agregamos 2 ceros. Así nos lo está indicando ese tercer número. Bueno, pues nos quedaría 1000 ohmios, o lo que es lo mismo,
1 kiloohmio. Luego con este serían 46, porque así nos quedamos con los dos primeros números y le agregamos dos ceros, es decir, 4.600 ohmios o 4,6 kiloohmios. Y ya por último tenemos 563. Nos quedamos con los dos primeros números, con el 56, y luego le agregamos tres ceros, es decir, 56.000 ohmios o 56 kiloohmios. Una cosa a decir rápida de esta nomenclatura es que con esta nomenclatura lo mínimo que se puede representar son 10 ohmios, como vemos aquí. A partir de ahí, cualquier número. Entonces, como valor mínimo, siempre va a ser el 10. A partir de ahí, como digo, cualquiera. ¿Y por qué? Porque realmente siempre vamos a utilizar los dos primeros valores como valor de la resistencia del resistor. Y ya mínimo vamos a tener dos números. Y el mínimo que podemos ver es el 10, porque aquí no vamos a poner un 0 realmente, no se pone el 0. Como pasaba con las bandas de colores, que no se ponía como primera banda el color negro. Entonces, como digo, simplemente lo mínimo que se puede representar con esta nomenclatura son 10 ohmios. Ahora vamos a ver cómo obtener los valores de resistencia mediante una rotulación alfanumérica, es decir, mediante números y letras. Y las letras que se emplean aquí son la R, la K y la M. La R representa ohmios, la K los kiloohmios y la M los megaohmios, es decir, los multiplicadores. Pero también estas letras, en función de la posición donde aparezcan, pues simplemente lo tenemos que sustituir por una coma. Y ahora lo vais a ver rápidamente. Aquí tenemos el 22R. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el 22 realmente es el valor de la resistencia. Y la R nos está indicando que se trata de ohmios. Ohmios, kiloohmios, megaohmios. Bueno, pues que se trata de ohmios. Bueno, pues el valor realmente es 22 ohmios. ¿Cuál es el valor de este de aquí? Son 220K. Bueno, pues el valor realmente son 220 ohmios. Y la K nos está diciendo que se trata de kiloohmios. Entonces el valor realmente son 220 kiloohmios. ¿Y cuál es el valor de este de aquí? Bueno, recordar que la M es de megaohmios, pero también os había dicho que en función donde aparecían estas letras, lo sustituíamos por una coma, es decir, aquí tenemos 22,0, lo que pasa que coma 0 no se va a poner aquí, ya se sabe que es 22, pero la R, como está en la última posición, nos está indicando que es una coma, 22,0, aquí lo mismo, 220,0, y aquí nos está diciendo que hay 2,2 megaohmios, la M de megaohmios, pero que aquí hay un punto realmente, porque aquí aparece porque la M está apareciendo aquí entre las dos, 2,2 megaohmios. Bueno, pues ese es el valor realmente de la resistencia. Bueno, pues ya veis que no es muy difícil obtener los valores de la resistencia mediante esta rotulación alfanumérica. Es muy, muy fácil. Por último, también tenemos tres letras más. Tenemos la F, la G y la J. Estas letras indican la tolerancia, como podemos ver aquí. Y estas letras pueden aparecer mezcladas con estas de aquí, como vemos en este ejemplo. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos 4,6. Recordar que la posición de la letra nos va a indicar que hay un punto o una coma. Bueno, pues 4,6. Y la R en este caso, que es el multiplicador, se trata de ohmios. La K de kiloohmios y la M de megaohmios. Bueno, pues aquí tenemos 4,6 ohmios con una tolerancia del 2%. Así nos lo está indicando esta G que tengo medio tapada aquí. Bueno, pues ya veis que no es muy difícil esto de los valores de resistencia. ¿Cómo obtenerlos? Es muy fácil. La banda de colores ya habéis visto que es muy fácil. La de números también habéis visto que era muy fácil también. Y esta de aquí tampoco tiene nada extraño, nada difícil. Yo creo que son muy fáciles todas. Por último, vamos a hablar de unos componentes especiales, unos dispositivos electrónicos que tenemos en electrónica. Aquí podemos ver estas resistencias que son de SMD, recordar, tecnología de montaje superficial. Bueno, pues aquí podemos ver que tienen un valor de 0, 0, 0, 3 ceros, y aquí las de composición de carbón tienen una sola banda y el color es negro. Bueno, pues recordar que el color negro era un multiplicador de por 1 o era un valor de 0, es decir, aquí se están empleando para indicar cuál es el valor de la resistencia de estos resistores en concreto, y el valor es 0 ohmios. Y ahora, uno puede pensar, ¿por qué quiero yo este tipo de dispositivos electrónicos con un valor de 0 de resistencia si con un conductor ya lo tengo? Bueno, pues tenéis razón. Realmente, si nosotros estamos construyendo una placa electrónica y la estamos haciendo nosotros y queremos llevar la corriente de un punto a otro, bueno, pues simplemente utilizando un conductor ya nos vale. Pero la mayoría de las placas electrónicas no las hacemos nosotros, sino que las hacen las máquinas. Y las máquinas solo pueden coger dispositivos electrónicos y no pueden coger conductores. Entonces, si aquí nosotros necesitamos llevar la corriente de un punto a otro,
como las máquinas no pueden coger conductores, cogen este tipo de dispositivos. Para eso se crean estos dispositivos. Se crean unos dispositivos con las mismas características que un conductor para que las máquinas los puedan coger y los puedan emplear como conductores realmente. Entonces, para eso existen este tipo de dispositivos electrónicos, para que las máquinas los puedan coger y los puedan utilizar como si fuesen conductores realmente. Realmente un conductor tiene una resistencia de 0. Ya lo vamos a ver cuál es la resistencia del conductor, que realmente no es 0, que es muy pequeña. Pero prácticamente el valor es 0. Bueno, pues estos dispositivos simulan la resistencia de un conductor y se puede emplear como un conductor. Entonces, que sepáis que este tipo de dispositivos electrónicos existen. Y existen porque las máquinas no pueden coger conductores, sino que pueden coger solo dispositivos electrónicos. Entonces, por eso se crean este tipo de dispositivos electrónicos, que tengan las mismas características que un conductor para emplearlo como un conductor. Por último, vamos a ver otro tipo de nomenclatura, la del código que emplea la EIA 96. Y estas se emplean para las resistencias SMD, es decir, para los de montaje superficial. ¿Y qué es esto del EIA 96? Bueno, pues aquí podéis ver un ejemplo. Aquí tenemos un resistor y nos está diciendo que los números corresponden a un código y que las letras corresponden a un multiplicador. El valor del código se obtiene a partir de esta tabla y el multiplicador se obtiene a partir de esta otra tabla. Entonces, este código no quiere decir que sea el valor realmente de esta resistencia, sino que corresponde a un código, ese código tiene un valor y ese va a ser el valor que hay que poner aquí. Es decir, para que lo veáis mejor, aquí tenemos el 12. Voy a intentar hacer un zoom a esto de aquí para que lo veáis mejor. Aquí lo tenéis. Aquí tenemos el código y aquí tenemos el valor. ¿Cuál era el código de este resistor? El 12. Bueno, pues lo buscamos y una vez que lo encontramos, buscamos su valor. Es 130. Bueno, pues el valor de este resistor es 130. Y luego ya tenemos el multiplicador, que tenemos que ir a la otra tabla. La otra tabla nos está diciendo ¿cuál es el multiplicador realmente? ¿Y cuál es el multiplicador? Es la letra E. Bueno, pues buscamos la letra E. ¿Y cuál es el multiplicador? Nos está diciendo que hay que multiplicar por 10.000. Bueno, pues tenemos esos 130 que habíamos obtenido mediante el valor del código multiplicado por 10.000, que así nos lo está indicando este multiplicador. Bueno, pues para que lo veáis una vez más, aquí tenemos unos ejemplos. Voy a mirar solo uno. Aquí tenemos 0,1. Bueno, pues venimos al código 0,1, al de esta tabla. ¿Cuál es el valor del 0,1? El 100. Bueno, pues nos quedamos con el 100. Ahora, ¿cuál es el multiplicador? La Y. Tenemos que venir a esta otra tabla de aquí. Buscamos la Y. ¿Y cuál es el multiplicador? 0,01. Bueno, pues a los 100 le multiplicamos 0,01 y nos queda un ohmio. Y este es el valor de la resistencia de este resistor en concreto. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los resistores variables. ¡Hasta la siguiente!